Hablamos mucho del rescate a la banca española y de la manera en la que Europa debería inyectar el capital necesario. Por eso, hoy vamos a aclarar algunos de esos términos que tanto oímos decir a políticos y economistas y que no siempre nos quedan claros. Para ello tenemos hoy a la responsable de ordenación docente de la Escuela de Finanzas, Mónica Seoane. Muy buenas tardes, Mónica. Buenas tardes. Bueno, Mónica, antes de nada, ¿qué es eso de la recapitalización de los bancos, ¿no? ¿Y por qué se habla tanto de ello? Pues en un principio la recapitalización es un proceso mediante el cual las entidades financieras lo que hacen es aumentar su capital. ¿Cómo la aumentan? Pues principalmente emitiendo acciones. ¿Qué pasa en estos momentos? Que las entidades que más lo necesitan, ¿por qué? Por las grandes pérdidas patrimoniales que se han producido debido al desplome del sector inmobiliario, que son Bankia, Nova Galicia Banco, el Banco de Valencia y Catalunya Bank, tienen pérdidas ahora mismo. Entonces es muy difícil que los accionistas, que los inversores quieran adquirir acciones de una entidad que está incurriendo en pérdidas. Por lo tanto, se proponen dos posibles soluciones. Una de ellas sería la intervención, es decir, el famoso rescate de España. Contra esta postura está el gobierno actual español, porque ellos consideran que España no necesita financiación para cubrir su déficit público. Lo único que necesita es financiar al sector bancario para recapitalizar las entidades que estén en apuros y que necesiten esa ayuda. Y la otra solución que se propone es la creación de un instrumento que de alguna forma capte directamente fondos de la Unión Europea y sea quien gestione los mismos, es decir, quien recapitalice las entidades financieras que estén en apuro. Y ese fondo, ese instrumento sería el FROB. El FROB, que también hablamos mucho del FROB últimamente. Exacto. Bueno, ya llevamos hablando durante todo este periodo de recapitalización de los bancos con el FROB. ¿Qué significa exactamente el FROB? ¿En qué consiste? ¿Qué significan esas siglas también? Son las siglas para el Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria. Surgió en un primer momento, creado por el Estado español para conceder financiación a la banca, pero a partir de la crisis del año 2008 pues observamos que el problema de la banca no era un problema de liquidez, sino un problema de solvencia. Por lo tanto, el FROB pasó a tener otro objetivo, que era el de apoyar o gestionar de alguna forma las reestructuraciones bancarias y también reforzar los recursos de las entidades en el caso de fusiones, adquisiciones, etcétera, como ocurrió en el caso de Nova Galicia Banco. Ahora mismo, claro, si se llegan a aprobar las medidas y la segunda propuesta de solución de la recapitalización bancaria serviría como instrumento para ello. Gestionaría esos fondos que captaría directamente de Europa y los concedería directamente a las entidades que estén en apuros. Otra vía de la que se habla mucho, Mónica, es eso de la Unión Bancaria Europea, ¿no? ¿En qué consistiría? ¿Qué significa? Pues la Unión Bancaria es un tema que ha sacado la Comisión Europea en los últimos días. Está muy en el aire, simplemente tenemos una idea inicial, que es que las crisis de las entidades financieras no deben ser pagadas por los ciudadanos europeos, por los contribuyentes europeos, sino que las propias entidades financieras tienen que asumir sus responsabilidades y tienen que asumir sus fracasos y sus pérdidas, ¿no? Entonces se propone desde un inicio crear un fondo, que sería un fondo de garantía común, por supuesto creado con aportaciones de las propias entidades, y este fondo pues, lo que haría sería financiar a las entidades que necesiten ayuda en determinado momento. Bueno, Mónica, pues muchísimas gracias, muchas gracias por aclararnos esos términos que utilizamos tantas veces, ¿no? Como decíamos antes, y que muchas veces no sabemos bien en qué consisten. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Buenas tardes.